SER Podcast. Hoy al abrir la ventana se nos vienen mezcladas historias que tienen que ver con la vida, con la muerte, con la enfermedad, con la dignidad, con los servicios públicos como la sanidad, con el periodismo, con el fascismo, con la memoria democrática, con la canción protesta, esa que ha revitalizado Bruce Springsteen con su himno a las calles de Minneapolis. Bueno, yo creo que para ordenarlo todo podríamos empezar escuchando una voz. Las redes sociales están llenas de nazis, de gente que incita a la violencia, al odio, que insulta a las mujeres, que son homófobos. Bueno, pues a mí me acaban de retirar una publicación, y no es la primera, una imagen de Franco y de Hitler, bajo un lema que era fascismo nunca más. Me la han retirado de Instagram y de TikTok. Esta es la mierda de sociedad en la que vivimos, en la que las redes sociales tienen imágenes de violencia, de crímenes, de pederastia. Eso es lo que está ocurriendo, y lo que más me sorprende es que nuestros gobernantes aquí y en Europa no hagan absolutamente nada y sigamos estando indefensos ante estas grandes multinacionales tecnológicas que están activamente trabajando en favor de la ultraderecha y debilitando cada día nuestra democracia. Esta era la voz de Carlos Hernández, periodista de 56 años, murió hace 2 días, víctima de un cáncer, y dejó escrita una carta para los lectores del diario.es. Una carta que es... No, me sabe mal decirlo así, pero como lo siento, es un impagable regalo de despedida. Alguien que se sabe a punto de morir deja un alegato en favor de la vida y de algunos principios. Y dice lo siguiente: he sido una persona muy afortunada. Lo fui desde que nací porque lo hice en un país europeo que, aunque aún estaba sometido al yugo franquista, muy pronto comenzó a progresar económica, social y políticamente hasta convertirse en una nación del primer mundo. He sido una persona muy afortunada porque mis padres y mi hermano me educaron para ser libre y tener una mentalidad crítica. Decidí ser periodista porque realmente creía que sí, que informando con rigor y honestidad se podía mejorar este mundo. Objetividad, escribía Carlos Hernández, no es sinónimo de neutralidad. Contar la realidad con objetividad te obliga casi siempre a no ser neutral. Si hay un agresor y un agredido, un mentiroso y un honesto, un corrupto y un honrado, tu misión es describir esa situación con claridad y contundencia. Harto estoy de quienes creen que ser periodista es contar sin filtros la versión de ambas partes, sin plantearse la veracidad de las mismas o, lo que es peor y más frecuente, sabiendo que una de ellas es incierta. Para ser buen periodista es imprescindible ser una buena persona. Y más adelante añadía: he sido afortunado por dedicar la última etapa de mi vida profesional a investigar y difundir la historia reciente de nuestro país. Conocer a supervivientes de los campos de concentración nazis y de los campos de concentración franquistas, así como a sus familiares, ha sido uno de los mejores regalos que me ha dado la vida. Las víctimas del nazismo y de otras dictaduras no dejaron de repetir que el fascismo no había muerto, que seguía agazapado esperando el momento de resurgir. Por eso era, es y será tan importante conocer la historia. Mirar atrás es la mejor forma de afrontar el presente, no repetir errores y estar preparado para las amenazas futuras. Mirar atrás te demuestra que la libertad, la vida y la democracia nunca están garantizadas y, por tanto, debemos luchar cada día por preservarlas. Y esto nos lleva de nuevo a la canción de Bruce Springsteen. Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Nos lleva Bruce Springsteen y a otro texto, publicado en este caso por el escritor y musicólogo Máximo Pradera, que dice: hay un momento en la degradación de un país en que ya no basta con poner un tuit indignado, hay que sacar la guitarra. Eso lo ha entendido Bruce Springsteen antes que muchos constitucionalistas de salón. Mientras en Estados Unidos el sexagenario más famoso de Nueva Jersey vuelve a hacer de Bob Dylan contra la brutalidad estatal, aquí seguimos discutiendo si cantar al alba es política o es nostalgia. Como si los fusilados del 75 fueran una línea de merchandising retro que se compra en el Museo del Prado junto a las camisetas de Velázquez. La letra del boss no juega a la equidistancia. Señala a la ICE por su nombre, describe la ciudad como una Streets of Minneapolis tomada por matones federales y deja claro que el enemigo no son los migrantes que friegan platos a $5 la hora, sino los tipos armados que entran en sus casas como si fueran marines en Faluya, es decir, lo contrario de lo que aquí llamamos rebajar la tensión. Quizá a mí,
escribe Máximo Pradera, me pase algo parecido, pero en versión carpetobetónica. En mi casa, la canción Protesta no era una etiqueta de Spotify, era parte del mobiliario. Mi padre, Javier Pradera, estuvo varias veces en prisión por conspirar contra Franco y una de esas veces se entretuvo atando por la cola a un ratoncito que corría por la celda para que le hiciera compañía. Cuando decidieron confinarlo en casa, metieron 2 grises en nuestro salón durante meses, como si fueran parte del ajuar. Uno de mis pasatiempos favoritos consistía en cantarles las canciones de la Revolución Cubana de Carlos Puebla y Daniel Santos, a ver si se les movía algo por dentro. Ellos se reían, quizá por no llorar. Ese es mi pequeño laboratorio sentimental. Canciones de combate sonando en una casa vigilada por policías franquistas que no sabían muy bien si estaban custodiando a un peligrosísimo subversivo o a un señor al que el Estado se había empeñado en impedir que ejerciera de jurista, empujándolo a convertirse en editor, porque para el régimen leer libros era menos peligroso que interpretarlos. Con ese historial, perdonad que me tome bastante en serio la cuestión de si la música sirve o no sirve para resistir a los fascistas. Y resulta que este próximo viernes, el día 6, en Madrid, en el Instituto Cervantes, Máximo Pradera presenta un espectáculo, voy a llamar espectáculo, titulado Si me borrara el viento lo que yo canto, historias de la canción Protesta española, de la que él mismo dice, no es un ejercicio de nostalgia de cantautor con boina de pana, es un repaso práctico a 10 canciones que ayudaran a sostener la dignidad de un país en el que te podían encarcelar, arruinar o matar por pensar mal del jefe de Estado. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tu santa siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Máximo Pradera, buenas tardes, amigo. ¿Qué tal? Bienvenido a La Ventana, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Te has quedado a gusto, ¿eh? Sí, sí. Yo estaba Me vaciaba el cargador. Yo estaba a punto de aplaudir. Lo podía haber escrito Carlos, por cierto. Sí, Porque es sí, en esa efectivamente, pero por eso nos coinciden hoy tantas cosas que queríamos invitarte y dada la cercanía de lo del Instituto Cervantes el próximo viernes, pues aprovechemos ya para promocionarlo y no solo para promocionarlo, sino para explicar lo que late en el espíritu de este proyecto tuyo, del que hemos hablado en alguna otra ocasión, pero que ahora cae muy bien, es muy oportunísimo. Bueno, es un poco Yo dije el otro día, el viernes pasado, en la hora de música en directo que tenemos en La Ventana, dije, ¿quién dijo que la canción Protesta ha muerto? Y puse la canción del Boss, efectivamente, ahí sigue. Es un poco reivindicar la banda sonora del antifranquismo, ¿no? Ahora con estos 50 años de España Libertad hemos reivindicado pues el movimiento estudiantil, el movimiento obrero, los intelectuales, el contubernio de Múnich, las luchas de las mujeres. Pero la canción Protesta, que era de una calidad altísima en España, servía un poco de gasolina a veces y otras veces de consuelo cuando venían mal dadas para todas esas personas que estaban en lucha contra el régimen, ¿no? Así es un aspecto de la lucha antifranquista, sobre todo del tardofranquismo y de la transición, que ha sido poco valorado. Son canciones de mucha calidad. Algunas de esas canciones protesta tienen una calidad literaria que creo que para nada desmerecen el espacio de estar en el Cervantes. Brutal. Pero para nada. ¿Sabes la anécdota de España Camisa Blanca? Sí, la ha contado Víctor Manuel alguna vez, de Blas de Otero, ¿no? Que sí. la propia mujer, viuda de Blas de Otero, le dijo, oye, Víctor, ¿dónde has encontrado este texto de Blas? Que yo no lo encuentro. Dice, no, si la canción es mía. O sea, consiguió mimetizar tanto el espíritu de Blas de Otero que se la dio con queso incluso a la viuda, ¿no? Tengo aquí... Dale, Matías, dale tú. Hay una cosa, Máximo. Luego repaso la lista de las 10 canciones. Dilo. Siempre es un buen momento para escuchar de luego a Bruce Springsteen, pero hay una cosa que tú planteas, Máximo, en el texto que ha leído Carles, que es si sirve o no sirve. Entonces yo recuerdo que yo esperaba en el 24 el momento en que Taylor Swift se pronunciaría a favor de Kamala Harris, porque entonces Kamala Harris ganaría las elecciones. Y mira lo que sucedió. Es decir, yo te planteo, ¿sirve o no sirve? Sirve, hombre, depende de lo que le pidas. De consuelo, desde luego, te garantizo que sí sirve, porque yo lo experimento a mis propias carnes, escuchando a Cecilia en tiempos muy chungos, escuchando las canciones de Chicho Sánchez Ferlosio. Es decir, cuando te sientes muy vejado por el recorte de las libertades, con 2 grises en casa, como me pasó a mí, pues esas músicas y esos textos tan buenos sirven de consuelo. Y luego, para poner a la gente en movimiento, yo creo que también. Claro.
Y, por ejemplo, ¿por qué no ha habido un movimiento de...? Es que es por alusiones, Matías. Ha salido Sitio Dan Ferlosio, tiene que cantar el gallo. El rojo y el negro, los dos tienen que cantar. Que vivió en Mallorca, sí. El gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Hay otros fragmentos del texto que ha publicado Máximo Pradera que quiero compartir con los oyentes porque nos vienen muy a colación con lo que estamos comentando. Dice: yo que vi quemar en 1977 la librería de mi madre, Gabriela Sánchez Ferlosio, por vender libros peligrosos, entre comillas, tiendo a desconfiar de la palabra polarización, también entre comillas. Cuando a tu madre le queman el negocio por tener demasiado Blas de Otero en la estantería, lo último que te apetece es darle lecciones de moderación a la canción protesta. Por eso digo sin complejos que si me borrara el viento lo que yo canto no es un recital de viejas glorias, sino un curso intensivo de defensa propia democrática. Totalmente. Me preguntabas si sirve también para poner en marcha a la gente, ¿no? Yo quisiera evocar Novecento, cuando las mujeres paran a los carabineros que mandan los padrones, sí, señor, y cantan "Se ven que siamo donne", y con eso se dan ánimo. Es decir, que sí que sirve para todo, vamos. Y en el contexto en el que estamos ahora, Máximo, de auge de la ultraderecha, con Trump ahora también tanteando con cambiar las reglas electorales, pues para favorecerle al final en las elecciones de mitad de mandato, y en Europa y en España también, ¿echas de menos a artistas actuales que se agarren un poco más a la canción protesta? Yo echo ahora mismo en la lucha de la izquierda dos cosas de menos. Primero, lo que reivindicó el otro día Sartorius en el programa de la noche del programa de Fortes, al que se ha sido Isaías, que es trabajarse los barrios, las asociaciones de vecinos, es decir, hacer la lucha desde la calle. Hay una izquierda que es muy de arriba a abajo, ¿no? Casi parece esto UPyD, UCD, ¿no? A veces. Eso por un lado. Y luego que efectivamente se cojan canciones nuevas o viejas para los grandes mítines, porque eso de verdad enciende a la gente. Es que la música tiene una potencia brutal. Sí, sí. Y ni los podemitas, ni los sumandos, ni los socialistas, nadie, más allá de la internacional de siempre, canta en los mítines. Hay que cantar. Estamos más en eso de no mezclar, ¿no? Que lo dices también, música y política, y no polarizar. Pero del fragmento que ha leído Carlas, hay una parte que me gustaría que contaras, porque claro, mucha gente puede haber corrido delante de los Grises, pero pocos pueden decir que de niños se plantaban delante de los Grises a cantarles canción protesta. ¿Cómo era esto? Bueno, teníamos una edad tan ridícula, mi hermano y yo, que realmente no sabíamos ni lo que estábamos cantando, pero les cantábamos Comandante Che Guevara, una que recuerdo yo que dedicada a Ho Chi Minh, Ho, Ho, Ho Chi Minh. Claro, los Grises que nos mandaba Franco a vigilar tu padre estaba en arresto domiciliario y mandaban dos Grises, pero no les ponían en el portal. Exacto, ni siquiera en el descansillo de la escalera, dentro de tu casa. Dentro de mi casa les pusimos ahí un banco de madera y eran chicos andaluces, extremeños, poca formación, 18 años. Se reían porque no estaban ahí como ganapán, no tenían ideología. ¿Y comían con vosotros o qué? No comían, pero sí que eran muy educados. Bastante tenían con aguantaros, con los mocosos cantando, y ¿no? Eran muy niñeros, la verdad es que siempre que nosotros íbamos nos acogían y quiero ver la pistola. Sacaban la pistola de la funda. Y a cambio le cantabas a Ho Chi Minh, ¿no? Oye, por cierto, y lo recuerdo, este viernes en el Cervantes, no sé si hay entradas todavía, pero aunque si agotan las entradas, se puede repetir la función, pero la historia de que este viernes llega al Cervantes este espectáculo de Máximo Pradera tiene, si me borrara el viento de lo que yo canto, tiene una intrahistoria en forma de petición musicada que yo quiero contar. A ver si lo cuento bien, porque Rafa Panadero que me ha dado el soplo. Sé que fuisteis un día de visita al Instituto Cervantes con Luis García Montero, sí. Una visita muy bonita, guiada, con lo amable y educado que es él, vamos, en fin, impecable. Nos acogió, nos hizo una visita guiada, nos enseñó la caja, ¿no?, de las letras, donde tengo familiares a dos parientes míos, claro, a Rafael Sánchez Ferlosio y a Carmen Martín Gaite, y al pasar por la zona de abajo, donde lo que era el antiguo banco, me dijo, mira, aquí estaría bien hacer la función porque aquí se han hecho cosas y suena bien. Entonces yo me quedé con la copla,
Esto fue hace muchísimos meses ya. Y digo, bueno, pues ya nos llamará Luis, ¿no? Pero la copla no llegaba. Y entonces digo, bueno, pues la copla se la hago yo a Luis. Es muy antipático en una deuda, que no es deuda, es simplemente una invitación que hay que recordar. Decir, oye, ¿qué hay de lo mío? ¿Sabes? ¿Cuándo me lleva? Entonces se me ocurrió recordárselo con música. Y me pegaba a Luis recordárselo con el estilo copla, porque además Almudena Grande sabéis que era muy aficionada también. Sí. Y le hice las coplas de Cervantes. ¿Te acuerdas, García Montero, poeta de mi querer, cuando en el mes de febrero, después de tomar café, nos enseñaste el Cervantes y nos dejaste caer, que sería interesante allí la función hacer? Llévanos, Luis de Granada, al Cervantes de Alcalá, que está la función rodada y gusta una barbaridad. Oye, Máximo, ¿quién canta? Canta nadie, no existe este personaje, es una voz sintetizada por IA. Pero muy bien sintetizada. Sí. Hombre. El pobre García Montero, que lo dijo quizá ahí como que nada, ¿no? Sin darle importancia, no sabía a quién se lo decía. Y luego esto se lo mandaste y claro, la respuesta... No tardó en llegar y dijo, pues nada, actuáis el día 6 de febrero en el salón de actos. Hombre, pero tenía que haber respondido con un poema, ¿no? Para estar a la altura. Prefiero que haya respondido invitándonos a hacer la función. Oye, Max, antes hablaba Marta de contextualizar las cosas. Yo creo que también la canción protesta hay que contextualizarla en su tiempo, porque alguno la puede escuchar hoy y te puede parecer una canción blanca, pero la gente se jugaba el tipo, ya no te digo en Chile, por ejemplo, aquí también se jugaba el tipo al cantar, según qué cosas, ¿no? No solamente en las canciones políticas, Isaías, también en las canciones románticas. En Maritrini, por ejemplo, ya muerto Franco, una vez fue con Cuando me acaricias, que es una canción, una balada preciosa que escribió ella, y el censor de turno, el enviado del gobernador civil, no me acuerdo en qué provincia estaba, le dijo, señorita, usted no puede cantar esto. Y dijo, ¿por qué? Dice, la letra es totalmente psicalíptica. Cuando la lluvia cae, se funde el hielo. ¿Usted se cree que yo no sé de qué está hablando aquí? Y dice, pues la pienso cantar. ¿Qué tonterías está diciendo usted? Y dice, pues la voy a multar. Y la cantaba a base de multas, ¿sabes? O sea, las multas que ponían entonces... no eran pequeñas, ¿no? Eran, vamos, de toma pan y moja. Lo sé, porque mi madre, por ejemplo, cuando Gabriela Sánchez Ferlosio, aparte de quemarle la tarántula, una vez fue a manifestarse delante de la Dirección General de Seguridad, donde está hoy Ayuso, y cantaron, fíjate, ya ves tú, era cantar Asturias Patria Querida en apoyo a la huelgona, de la huelga de los mineros, ¿no? Y entonces pues detuvieron, eran todo mujeres, y detuvieron a muchas, y pusieron unas multas tremendas. Entonces mi madre, por no pagar la multa, se tiró un mes en yeserías, porque no podía pagar la multa, aparte de que no quería, pero vamos, era una cantidad astronómica. Ya. Oye, Máximo, he dicho al abrir hoy la ventana que se nos mezclaban historias con muchos componentes. Hemos hablado de fascismo, de democracia, de canción protesta, de vida, de muerte, con la carta de Carlos Hernández, pero también de enfermedad. Hoy está convocado el Día Mundial contra el Cáncer. Carlos Hernández murió víctima de un cáncer. De hecho, en esa carta de la que he leído fragmentos antes, también decía: me voy dando las gracias a todo el personal de Sanidad Pública Española que personifico en la que ha sido mi oncóloga hasta el final. Una persona admirable y una profesional inmensa, la doctora Verónica Calderero. Gracias a todos y todas por el trato y la atención exquisita que me habéis dado. Me concedisteis una prórroga que he aprovechado al máximo. Gracias también a los científicos que trabajan para mejorar y alargar nuestra existencia. Gracias en general a lo que llamamos lo público, la sanidad, la educación y el resto de servicios públicos. ¿Eso le ha pasado a Carlos?
Tú hace unos años, 2019, también te diagnostican un cáncer del que sales. Un cáncer de próstata. Tuve mucha suerte porque ya había entrado en tratamiento con una nutricionista que conocéis bien aquí, Ángela Quintas. Sí. Y entonces yo creo que eso me bajó un poco, me cambió tanto la forma de alimentarme que me bajó la agresividad del cáncer, porque yo sostengo que no todos, pero muchos tumores son metabólicos de los que padecemos ahora. Es decir, que dependen del estilo de vida y sobre todo de la forma de alimentarnos, ¿no? Bueno, fruto de ese proceso sale el libro que publicaste el año pasado, El cáncer y la madre que lo parió, que es un título que conecta muy bien con tu personalidad, porque en el libro no falta ni el ingenio ni el humor marca de la casa, aunque tampoco evitas hablar con toda claridad y con toda crudeza de lo que es pasar un proceso como este y de lo que has estudiado para decir cosas como la que acabas de decir, ¿no? Sobre la dieta y eso. La madre que la parió, aparte de un despotrique, porque no a nadie le gusta tener que afrontar un tumor, la madre que parió al cáncer es la inflamación. En muchos casos. Y la inflamación se puede combatir con bastante facilidad si sabes qué teclas tocar. Por ejemplo, yo he puesto ahora mismo a régimen a Rafa. ¿A Rafa Panadero? Me da un par de consejos. Sí, Es que, claro, ha estado 2 años obsesionado con esto, ha aprendido mucho de bioquímica, de alimentación, de estrés, ¿no? El estrés es otro de los factores que más contribuye a la inflamación y puede complicar algunos tumores. Y la verdad es que... Porque dispara otra hormona mortífera, aparte de la insulina, que es el cortisol. Efectivamente, el estrés. ¿Qué hábitos has cambiado? ¿Qué hábitos has cambiado? Bueno, como menos veces al día, porque eso de menos veces. Luego, una cosa que le he regalado ya a Rafa, porque digo que le regalo porque cada cosa que yo aprendo me cuesta muchísimo, porque a veces hasta los bioquímicos se equivocan, ¿no? El momento en que más te beneficia el ejercicio para bajar glucosa y evitar los picos de insulina es nada más comer. Y no hay que hacer un ejercicio muy violento. Si tú comes y te vas a dar un paseo de 10 minutos, pero tampoco hace falta que trotes como Rajoy, ¿sabes? Hombre, a buen paso. Eso lo que hace es que la glucosa que se empieza a liberar la absorben los músculos porque tú los estás poniendo en movimiento. Entonces el páncreas dice, no tengo que liberar tanta insulina. Si el páncreas está todo el rato liberando insulina, se produce la inflamación, que es la madre que parió al cáncer. Vale, veo a María Manjavaca siguiendo tus explicaciones con enorme atención. María, buenas tardes. Buenas tardes. Porque María es una experta en hablarnos de temas científicos que tienen que ver con la salud. Y en este Día Mundial contra el Cáncer, tanto que hemos hablado en los últimos tiempos de los cribados famosos por los errores que ha habido en Andalucía, oye, podríamos un poco rascar en el origen de esta prueba, ¿no? Que tantas vidas ha salvado. Hay que irse a los años 80. Sí, es que es una historia muy, muy desconocida. El comienzo es muy curioso, porque a principios de los 80, lo decías tú, la Asociación Española contra el Cáncer, que ya había nacido, pero que no tenía, por supuesto, la implantación que tiene ahora, ya vio que en el cáncer no solo había que curar, sino prevenir. Y ya vieron que si había un poco de prevención, eran las grandes ciudades, en los grandes hospitales, pero los pueblos estaban abandonados, como suele decirse, pues a su suerte. ¿Y qué se les ocurrió? Llevar a las zonas rurales el mamobús. Un camión, me decían hoy que es mamabús o mamobús. 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 Sí, claro. Un camión acondicionado con rayos X para hacer mamografías gratis a las mujeres. Y para avisarlas, movilizaban a los poderes fácticos del pueblo. Esto parece una película de Berlanga. Al cura y al alcalde. Isabel Orbe es la directora general de la Asociación Española contra el Cáncer. Cualquier cosa nos valía. Desde hablar con el ayuntamiento para que se hicieran bandos informativos, ¿no?, sobre el día y la hora en el que los famosos mamobús iban a aparecer en su pueblo. Pero también, y por qué no, para que desde los púlpitos los sacerdotes y sus homilías indicaran de la presencia de los mamobús y animaran a todas las mujeres a participar en estos programas de cribado, porque participar en estos programas de cribado les podía salvar la vida. Se salvaba las feligresas, ojo, que luego corrían además la voz por el pueblo. Y esto estamos hablando, Francino, de principios de los 80. Y desde entonces la evolución, María, ha sido imparable, empezando por el cáncer de mama, supongo, ¿no? No sé si hay datos de cribados en España que nos puedas contar. Sí, entró en los años 90, entra ya la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, en principio es para mujeres entre 50 y 69 años y se hace cada 2 años. Los resultados son buenísimos, muy esperanzadores. Marta Blanco, la responsable de los asuntos médicos de la asociación. La mayoría de las pruebas tienen un promedio de disminución de
un 30 a un 40% de disminución del riesgo de mortalidad por cáncer de mama para las mujeres que participan en el cribado. Es que estamos hablando de que hasta un 40% de las mujeres se salvan por la prevención. Hay que tener en cuenta este dato. Ya al cribado del cáncer de mama, años después le siguió el de colon, que es relativamente reciente. Sí, todavía, su historia ya es la del siglo XXI. La Asociación Española contra el Cáncer financió una investigación que demostró que el test de sangre NECES era muy eficaz y muy barato. Yo me acuerdo de cubrir aquella rueda de prensa a la que lo dieron a conocer y me acuerdo del titular: por 3 euros que cuesta la prueba, lo que previene. Aquello fue entonces su notición. Fue la noticia científica del año, porque nos permitía y nos sigue permitiendo salvar miles de vidas. Algo tan sencillo como un test con un coste de 2-3 euros puede salvar miles de vidas cada año. Con esta evidencia científica recogimos más de 600.000 firmas, ¿no?, pidiendo al Ministerio que lo incorporara a la cartera de servicios. ¿Eso qué año fue, María, eso? Esto fue en 2014. Yo me acuerdo precisamente de estar en aquella rueda de prensa, pero ojo, que todo llega, como decía ya, después de lucharlo, de pelearlo. Primero la investigación, el dinero, después la movilización ciudadana, hasta que ahora sí ya lo tenemos en la sanidad pública para hombres y mujeres a partir de 50 años. Y otra historia de éxito es el cribado de cáncer de cervix, indicado para las mujeres entre 25, fíjate que jovencitas, y 65 años, que junto a la vacuna del papiloma es uno de los avances en mayúsculas. Es muy importante saber que gracias a ambas estrategias, tanto a la vacunación como al cribado del cáncer de cuello uterino, el cáncer de cervix es uno de los que podemos evitar e intentar eliminar. Y es que en este caso podemos eliminar, lo dice ella, el riesgo de desarrollar cáncer, no ya que lo cojamos en el primer momento para tratarlo mejor, no, es que con estas pruebas ya se puede evitar. Esto es todo lo que tenemos, pero lo que está por llegar, María, quiero decir, yo he leído por ahí, no sé si todavía es prematuro para confirmarlo, pero el cribado de cáncer de pulmón. Puede ser una realidad, pero de momento todavía no. Se está probando. Hay mucha presión científica para que lo haya. En Europa se habla de 2030 y en España hay un piloto muy avanzado, Proyecto Cassandra, se llama, que básicamente consiste en hacer un TAC de baja dosis a la población de alto riesgo, enfermos de EPOC, fumadores, exfumadores. Pero hay una serie de proyectos pilotos que se están llevando a cabo en distintas comunidades autónomas, en distintos hospitales, para intentar validar si realmente se puede ofrecer de alguna forma a la población con una serie de características definidas y que se pueda hacer de forma viable y coste efectiva. Claro, el coste, esto cuando hablamos, fijaros, decíamos en el colon 2-3 euros, esto ya es un TAC, esto ya tiene más dinero, y entonces, bueno, pues esto todavía está ahí en piloto. Esto va a ser muy importante cuando sea, porque es el cáncer ahora mismo más mortal, que ahora además ha aumentado muchísimo las mujeres, desde que se incorporaron a fumar, pues ahora estas son las secuelas. Claro, es que te estaba escuchando y yo estoy pensando que esto es una ITV humana, y lo que resultaba chocante es que hagamos una ITV a nuestros coches y sin embargo no nos hagamos una ITV a nosotros, ¿no? De todas formas, el procedimiento todavía es alambicado y barroco. Es decir, el sueño es tener una máquina en casa y a esa máquina en casa le pones una gota de tu sangre y sabes cuál es el estado de tu cuerpo. Eso incluso ya se ha desarrollado científicamente, pero desgraciadamente fue una estafa que se hizo en Estados Unidos recientemente y que la culpable fue a la cárcel. Pero ese es el sueño, ¿no? Y esto sí, las predicciones de la inteligencia artificial donde se tienen que producir es aquí. Yo hay una cosa que quería preguntarle a Máximo, porque soy un poco escéptico sobre los grandes objetivos, ¿no? Pero el programa que has comentado, ¿te encuentras mejor cada día? ¿Te sirve para lo cotidiano? No solamente me sirve para lo cotidiano, sino que afecta también a tu cabeza. Es decir, siguiendo un estilo de vida anticancerígeno, mejora las pocas neuronas que me quedan me funcionan mejor. Y ha mencionado María una prueba de sangre, ¿no? Sí. Comentábamos antes a micrófono cerrado, hay una prueba que yo quiero invitar a todas las personas que nos estén escuchando porque es esencial para evitar la inflamación. Lo voy a decir en 30 segundos. La glucosa dentro del cuerpo humano tiene que tener un saldo medio. Si ese saldo medio sobrepasa cierta cantidad, se vuelve tóxico. Entonces, hay una prueba que es muy fácil de pedir al laboratorio cada vez que nos vamos a hacer un análisis de sangre, que casi nunca la pide el médico, que es, inclúyame usted la hemoglobina glicosilada. Sí. Porque entonces sabes tu nivel de azúcar en sangre en los últimos 3 meses. Sí. Ese es el índice que te demuestra si estás de verdad... No el de una mañana concreta. No el de una mañana. De hecho, la glucosa mañanera miente mucho.
No digo que no sea una prueba fiable, pero vamos, yo no me fío tanto como de la hemoglobina glicosilada. Hay que pedirla siempre, ponerse muy pesado en el laboratorio. Hágame usted, que además es que no cuesta nada, hágame usted también la hemoglobina glicosilada. Si estás en valores, puedes hacer y saber que no caminas hacia la inflamación. Si eso está disparado, caminas hacia la prediabetes o diabetes, tienes que tirar de la alarma. Pero hay que pedirlo, hay que ir con la lección aprendida primaria y hacen muy bien en decirlo porque seguro que mucha gente que está en ello... compre mi libro, en mi libro viene muy bien explicado. Hombre, es que Máximo la pide, no se la hacen y les canta una yo copla. También soy de las que pide en la primaria y quiero esto y esto y esto, pero claro, todo esto se pide porque tienes información y esta información que se da por eso es tan importante. Oye María, yo quería preguntarte, ya por redondear en el día en el que estamos, además de los avances científicos que ya se han conseguido y los que están por venir, la atención psicológica que necesita el enfermo, singularmente en los casos de cáncer, ¿eso ha ido mejor? ¿Se ha descuidado? Se ha descuidado completamente, es que lo tenemos que decir así, por eso este año precisamente el Día Mundial incide en eso, atención integral. ¿Qué quiere decir integral? Atención humana. Bueno, pues que tú no solo seas un historial clínico, es que seas tu historia, con los problemas que tienes de nutrición, que te los cubran, los problemas psicológicos. Hoy oía a un oncólogo decir que el 60% de la gente tenía problemas de ansiedad, de estrés, el 15% hasta tenía ideas suicidas por la cabeza. ¿Y esto por qué no se atiende? Porque no hay psicólogos. Con esto podemos hacer otro programa. Pero claro, el tema es que ahora la gente que sufre cáncer también tiene estas secuelas y no se tratan. Mira, lo explicaba muy bien una paciente que sí ha recibido atención psicológica. Lorena Castro, 46 años, cáncer de mama, 2 hijos y hasta necesitó el psicólogo para explicarle a los niños lo que tenía. No solo me ayudó con mis hijos, ¿no?, que contarles cómo, cuándo, dependiendo de su edad, sino que me ayudó en muchísimas otras cosas a ser capaz de darme una prioridad a mí misma que una cuando es madre y trabajadora no se da, a colocarme en el rol de paciente y dejarme ayudar. Así que habrá que ayudarles, porque nos ayudamos todos, porque no les quiero poner mal cuerpo, pero sí les voy a dar un par de cifras. 1 de cada 2 hombres va a tener cáncer. 1 de cada 3 mujeres. Siempre se piensa que es al revés, porque como las mujeres lo hablamos más y está muy presente el cáncer de mama, pues no, la realidad es esa y esa cifra lleva imbatible muchos años. El tema es que ahora se cura más. Cada día en España, 800 personas son diagnosticadas de cáncer. Ahora mismo, 2.200.000 personas tienen cáncer. Y desde hace 2 años, esta enfermedad ha bajado del podio a las enfermedades cardiovasculares y ahora es la principal causa de muerte. Así que habrá que hacer algo, habrá que curarse, habrá que asistir integralmente, habrá que investigar y habrá que hacer todo lo que esté en nuestra mano para bajar estas cifras que hoy por hoy, de momento, son muy malas. La muerte. Y con esto me gustaría regresar por un instante a esa carta desde el más allá, a esa despedida de Carlos Hernández, porque también habla de la muerte. Dice, me gustaría concluir este artículo diciendo que voy a reunirme con José Couso, con Ricardo Ortega, con Maica, con Jesús Martín, con Ramón Lobo, con Belén Miguel, con Paloma y con tantos amigos, amigas y familiares que he perdido en estos años. Me gustaría decirlo, pero no creo en ningún Dios. Mientras escribo estas últimas líneas, soy consciente de que solo tengo por delante un fundido a negro. Un fundido a negro que, paradójicamente, es el que le da sentido a nuestra existencia. Sounds so strange, writing words that I feel I should change. It's alright if they sound just like other songs. My guitar strums along just the same. If the song's underlined with my name, na 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 na. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.